La devoción a la Virgen Inmaculada Margarita Concepción, venerada en el Santuario Diocesano de Mazatán, en el estado de Chiapas, constituye uno de los fenómenos religioso-culturales de mayor relevancia en toda la franja costera del Soconusco. Ubicada en la planicie del Pacífico, la comunidad de Mazatán representa un antiguo asentamiento de origen prehispánico cuya geografía espiritual fue reorganizada durante el período colonial novohispano. La consolidación del culto mariano en este territorio no responde únicamente a dinámicas de evangelización institucional, sino que se entrelaza con el mito del hallazgo marítimo, las rutas comerciales de Centroamérica y la estructuración de una compleja identidad social transfronteriza entre el sur de México y los Altos de Guatemala. El mito de fundación. El hallazgo marítimo, las conchas y las Tres Hermanas. La historiografía local y la memoria oral del Soconusco sitúan el origen de la imagen entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII, atribuyendo al acontecimiento más de 400 años de historia viva. La narración hagiográfica relata el prodigioso arribo de 3 cajas de madera a la playa Las Conchas, en el actual ejido Emiliano Zapata. Tras el llamado de una voz suave, los nativos llevaron las cajas a un antiguo embarcadero costero antes de avisar a los pueblos vecinos, lo que evidencia la existencia de una red preexistente de comunicaciones fluviales y marítimas. La congregación de los pueblos dio origen a la tradición del trío mariano regional. La Virgen Margarita Concepción permaneció bajo el resguardo de Mazatán, la Virgen de la Candelaria fue entronizada en Tuxtla Chico y la Virgen del Tránsito fue trasladada a Tacaná, en el departamento de San Marcos en Guatemala. La tradición conserva además el relato de la elección milagrosa del lugar, ya que cuando los habitantes de Tuxtla Chico intentaron llevarse la escultura destinada a Mazatán, la imagen se volvió tan pesada que no pudo ser levantada, revelando la voluntad de la Virgen de establecer su santuario en territorio mazateco. Análisis iconográfico, los símbolos reales, la tez morena, y la etimología de Margarita. Desde la perspectiva de la clasificación artística, la imagen de Mazatán se presenta como una solemne imagen de vestir de época colonial, que representa a la Virgen Madre con el Santo Niño sobre el brazo izquierdo. El programa iconográfico y los atributos de la realeza califican a la escultura como una solemne representación de la Regina Caeli. La Virgen está coronada por una rica diadema imperial calada e incrustada de gemas, rematada por el globus cruciger. En la mano derecha sostiene un elaborado cetro de orfebrería que lleva en su parte superior una segunda miniatura de corona real, también decorada con engastes de piedras y una cruz en la cima, símbolo de su poder intercesor y de soberanía espiritual. El Niño Jesús, provisto asimismo de una corona de arcos, sostiene en la mano izquierda una esfera oscura que representa el Orbis Terrarum, atributo clásico del Salvator Mundi y del dominio divino sobre la creación. Particularmente significativos resultan el color de la tez, la titulación de la obra y su estatus eclesiástico. A pesar de fundamentarse en el título teológico de la Inmaculada Concepción, tanto el rostro como las manos de la Virgen y del Niño presentan una marcada tonalidad oscura. Este aspecto visual es el resultado de la superposición entre la oxidación secular de los barnices de la talla, los depósitos de hollín de las velas votivas y un deliberado proceso de inculturación cromática novohispana. La tez morena favoreció la identificación inmediata de la población indígena y mestiza con la sagrada imagen, consagrándola como la hermosa Virgen morena venida del mar. El sustantivo Margarita deriva del griego margarites, que significa perla,
una metáfora utilizada en la poética mariana colonial para indicar la perla pura engendrada por las aguas del océano y ligada directamente al desembarco en la playa Las Conchas. Como prueba de su centralidad espiritual, la imagen ha sido proclamada solemnemente reina de la diócesis de Tapachula, elevando el templo local a la dignidad de santuario diocesano y centro de atracción devocional de primer orden. Dinámicas devocionales. La novena, la peregrinación nocturna y el baño en el mar. El punto culminante de las celebraciones en honor a la patrona se articula en una rigurosa novena que se desarrolla del 29 de noviembre al 8 de diciembre, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción. La liturgia popular se expresa a través de rituales colectivos de extraordinaria sugestión. La noche del 29 de noviembre, cientos de peregrinos se congregan en la playa de Zapata para la misa antes de emprender una larga caminata devocional de más de 5 horas a pie bajo la luz de la luna, recorriendo los aproximadamente 20 kilómetros que separan la costa del santuario. La piedad popular mazateca conserva además la creencia de que, antes del inicio oficial de los festejos, la Virgen acude idealmente a bañarse a las aguas del océano, reafirmando su vínculo vivo con el elemento marino del cual proviene. Durante los 9 días de fiesta, el santuario representa un destino fundamental para miles de fieles procedentes de Chiapas y del vecino país de Guatemala, atraídos por la fama de la imagen como obradora de milagros y en busca de indulgencias. Notas bibliográficas y fuentes de referencia. La reconstrucción histórica y antropológica del culto a la Virgen Inmaculada Margarita Concepción se basa en un corpus integrado de fuentes primarias eclesiásticas, crónicas de época colonial y estudios historiográficos regionales. Para el encuadre general de la historia y las tradiciones locales del municipio, un punto de referencia imprescindible está representado por la monografía de Catarino Escobar Macías, Mazatán, Chiapas, Herencia prehispánica, Migración, Costumbres. 2023, que analiza la estratificación de las memorias comunitarias, los mitos de fundación y el vínculo profundo entre la población y los lugares sagrados del litoral. El análisis del contexto institucional y evangelizador en el Soconusco colonial y en el Reino de Guatemala encuentra sus pilares en las crónicas clásicas de la provincia de San Vicente de Quiapa y Guatemala, en particular en la célebre Historia General de las Indias Occidentales y particular de la gobernación de Quiapa y Guatemala de Antonio de Remesal, 1619, y en las observaciones descriptivas de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán en su Recordación Florida, 1690. Por lo que respecta al estudio de las dinámicas de inculturación cromática, la devoción a la imagen mariana venida del mar y la historia de la diócesis de Tapachula, resultan de fundamental utilidad los aportes ensayísticos de Roberto de los Santos Cruz y los relatos históricos reunidos en el volumen Soconusco y su historia de Armando Parra Lau, junto con los decretos de elevación y las guías históricas editadas por la diócesis de Tapachula con motivo de los jubileos y festividades patronales del santuario.